No es COVID. Y eso es exactamente lo que asusta al mundo. La humanidad vuelve a escuchar una palabra que creíamos enterrada en los peores capítulos del siglo XXI. Ébola. Y mientras millones de personas siguen distraídas entre guerras, inflación y campañas electorales, en silencio, la Organización Mundial de la Salud convocó una reunión de emergencia internacional por el avance explosivo del virus en África Central. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué esta vez el miedo dentro de los organismos internacionales parece diferente? Porque no estamos hablando del mismo escenario de 2014. Estamos hablando de una cepa distinta. Más difícil de rastrear. Sin vacuna aprobada. Expandiéndose en una región devastada por conflictos armados, minería ilegal, desplazamientos masivos y colapso sanitario. Y lo más inquietante. La propia OMS admite que la epidemia está superando la capacidad de respuesta. Sí. Esas fueron las palabras. Mientras tú ves este vídeo, equipos de emergencia sanitaria están desplegándose en el este del Congo. Se levantan controles fronterizos. Se intensifica el rastreo de contactos. Se cancelan reuniones públicas. Y gobiernos de África comienzan a activar protocolos de contención internacional. Porque el miedo real no es solamente el virus. El miedo real es perder el control. La República Democrática del Congo vuelve a convertirse en el epicentro del caos epidemiológico global. Una región donde el Estado prácticamente no existe en amplias zonas del territorio. Donde milicias armadas controlan carreteras. Donde miles de personas cruzan fronteras cada día escapando del hambre y la violencia, y ahí, exactamente ahí, aparece el ébola. No en una ciudad europea preparada. No en un laboratorio de máxima seguridad. Sino en una de las regiones más inestables del planeta. La cepa identificada es Bundibugyo. Una variante rara del virus para la que todavía no existe una vacuna plenamente aprobada. Eso cambia completamente el tablero. Porque durante años el mundo confió en que las vacunas desarrolladas tras anteriores brotes permitirían contener futuras emergencias rápidamente. Pero ahora aparece un enemigo distinto. Y la comunidad internacional está corriendo detrás de la epidemia. La OMS reconoce retrasos graves en la detección de casos. Durante semanas, síntomas fueron confundidos con malaria y otras enfermedades comunes. Cuando entendieron lo que estaba pasando, el virus ya había cruzado fronteras. Uganda confirmó nuevos contagios. Las alarmas se activaron. Y entonces ocurrió lo inevitable. La OMS declaró la emergencia de salud pública internacional. Muchos escucharon eso y pensaron inmediatamente en el COVID. Pero aquí hay una diferencia brutal. El ébola no es tan transmisible como el coronavirus. No viaja simplemente flotando en el aire. Necesita contacto con fluidos corporales. Pero justamente por eso tiene otra clase de terror psicológico. Porque su tasa de mortalidad puede ser devastadora. Porque sus síntomas son brutales. Porque históricamente ha destruido comunidades enteras en cuestión de semanas. Y porque cada nuevo brote revive el trauma de una humanidad que ya perdió la confianza en las instituciones. Ahora mismo los organismos internacionales intentan contener el pánico. Repiten constantemente que esto todavía no es una pandemia. Que el riesgo global sigue siendo moderado. Que los protocolos funcionan. Pero los mercados financieros no reaccionan a discursos tranquilizadores. Reaccionan al miedo. Y el miedo ya comenzó. Las aerolíneas empiezan a evaluar rutas. Los seguros médicos internacionales revisan coberturas. Las cadenas logísticas observan África Central con creciente preocupación. Porque el Congo no es solamente una zona de crisis humanitaria. Es una pieza estratégica del tablero económico mundial. Desde allí salen minerales esenciales para baterías, tecnología militar y transición energética. Cobalto. Coltán. Oro. Recursos que sostienen industrias enteras. Y cualquier interrupción severa en esa región puede generar ondas de choque globales. Aquí es donde esta crisis deja de ser únicamente sanitaria. Y se convierte en geopolítica. China tiene inversiones enormes en minería africana. Estados Unidos vigila la estabilidad regional por razones estratégicas.
Europa teme nuevos flujos migratorios y presión fronteriza. Las ONG alertan de una catástrofe humanitaria. Y mientras las grandes potencias calculan riesgos, millones de personas sobreviven sin hospitales, agua potable ni capacidad real de aislamiento. La combinación es explosiva. Virus letal. Estados débiles. Fronteras porosas. Desplazamientos masivos. Violencia armada. Y desinformación. Porque sí, también está ocurriendo otra epidemia. La epidemia del miedo digital. En redes sociales ya circulan teorías sobre laboratorios secretos, conspiraciones biológicas y encubrimientos internacionales. Exactamente el mismo patrón que vimos durante el COVID. Y eso complica todavía más la respuesta sanitaria. Porque cuando las poblaciones dejan de confiar en las autoridades, las cuarentenas fallan. Los rastreos fallan. Las campañas médicas fracasan. Y el virus gana tiempo. La OMS insiste en que todavía existe margen para contener el brote. Pero incluso dentro de los organismos internacionales empieza a sentirse una pregunta incómoda. ¿Y si llegamos demasiado tarde? Porque el problema no es solamente el número oficial de casos. El verdadero problema es lo que todavía no se detectó. En regiones controladas por grupos armados, los equipos médicos ni siquiera pueden entrar con seguridad. Hay comunidades enteras fuera del radar epidemiológico. Y eso significa una sola cosa. Los datos reales podrían ser mucho peores. Mientras tanto, algunos gobiernos ya preparan discretamente protocolos aeroportuarios, vigilancia de viajeros y controles sanitarios. No quieren repetir los errores del 2020. Pero tampoco quieren provocar pánico económico. Porque el mundo atraviesa un momento extremadamente frágil. Inflación persistente. Mercados nerviosos. Guerras abiertas. Crisis energética. Y ahora, una alerta epidemiológica internacional. La pregunta ya no es si esto afecta al resto del planeta. La pregunta es cuánto puede afectar. Porque incluso si el virus no se convierte en pandemia, las consecuencias económicas ya comenzaron. Más gasto sanitario. Más presión humanitaria. Más incertidumbre financiera. Más tensión política. Y sobre todo, más sensación de vulnerabilidad global. La humanidad descubrió durante el COVID una verdad brutal. El sistema internacional no está preparado para crisis simultáneas. Y ahora enfrentamos exactamente eso. Guerras. Deuda. Migraciones. Inestabilidad climática. Y amenazas epidemiológicas al mismo tiempo. El brote de ébola en África Central funciona como un espejo incómodo. Nos recuerda que la globalización conecta también las catástrofes. Que ningún país está realmente aislado. Y que una crisis en una provincia olvidada del Congo puede terminar alterando bolsas de valores, políticas migratorias y cadenas de suministro en Europa, Asia o América. Pero hay otra verdad todavía más perturbadora. El mundo parece emocionalmente agotado. La población ya no reacciona igual que antes. Después del trauma del COVID, millones de personas desarrollaron desconfianza, fatiga informativa y rechazo automático a cualquier nueva alerta sanitaria. Eso puede convertirse en el peor escenario posible. Porque los virus no necesitan pánico. Solo necesitan indiferencia. Y mientras las cámaras internacionales todavía apuntan a otras crisis, el ébola sigue avanzando. La OMS admite que la situación probablemente empeorará antes de mejorar. Esa frase debería encender todas las alarmas. Porque cuando una organización acostumbrada al lenguaje diplomático empieza a utilizar términos así, significa que detrás de escena el nivel de preocupación es enorme. Tal vez este brote sea contenido. Tal vez nunca salga masivamente de África Central. Tal vez el sistema sanitario internacional logre frenarlo. Pero el mensaje ya quedó grabado. La próxima gran crisis sanitaria puede comenzar en cualquier momento. En cualquier lugar. Y el mundo sigue tan vulnerable como antes. O quizá más. Porque ahora hay menos confianza. Menos cooperación internacional. Más polarización. Más conflictos. Y más cansancio social.
La pregunta final no es si debemos tener miedo al ébola. La verdadera pregunta es: ¿está realmente preparado el planeta para otra emergencia global? Porque si algo aprendimos del pasado, es que las pandemias no empiezan cuando los gobiernos las reconocen. Empiezan mucho antes. En silencio. Mientras la mayoría todavía cree que todo está bajo control. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.